Buenos días, hermano, en esta preciosa mañana. Como siempre, una vez más aquí, unidos en un solo sentir y en un solo propósito para aprender más de la palabra de Dios. Bien, vamos a abrir la palabra de Dios en Samuel. 1 Samuel, vamos a leer capítulo 1, versículo 2. La palabra de Dios leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Y tenía él dos mujeres, hablando de Elcana. El nombre de una era Ana y la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fenis, sacerdote de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, porque Jehová no le había concebido tener hijos. Gloria sea el nombre del Señor. Bien, amados hermanos, si bien es cierto, Ana era una mujer estéril, pero siempre ella se mantenía bajo la cobertura, bajo la poderosa mano de Dios. Ella siempre estaba ahí fiel a Dios, estaba orando, estaba clamando a Dios, amados hermanos. Cuando uno clama a Dios día y noche, en cualquier momento que tengas un tiempo de poder hablar a Dios, Dios va a otorgar tu petición. Hubieron muchas mujeres, grandes mujeres, como Sara, como Raquel, que eran estériles delante de Dios, pero ellas clamaron a Dios y Dios le otorgó hijos, amados hermanos. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros hoy en día clamemos a Dios. Clamemos a Dios con perseverancia, clamemos a Dios con devoción, porque hay algo que debe nacer de nuestras vidas, debe de salir de dentro de nuestras almas. Cuando nosotros recibimos alguna bendición de parte de Dios, tenemos que ser agradecidos. Ana, amados hermanos, dice la palabra de Dios que Ana no podía tener hijos. Y entonces ella clama a Dios largamente y lo hace en el espíritu, lo hace. Y luego Dios le escucha la oración, amados hermanos. Pero había un problema con Ana también. Ella se sentía afligida, se sentía menospreciada, porque su rival Penina siempre la ofendía, siempre la atacaba. ¿Por qué? Porque no le podía dar hijo a Elcana, su esposo, y su esposo amaba a Ana. Y eso es algo importante, amados hermanos. Pero vemos por la palabra de Dios que ahí mismo nos sigue leyendo. Dice, pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos, y su rival le irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando salía de Jehová, la irritaba, así por la cual Ana lloraba y no comía. Así, amados hermanos, vemos cuánta humillación, cuánto desenlace tuvo esta mujer, pero sin embargo él se permaneció fiel a Dios, orando a Dios, pidiendo a Dios por una bendición. Hoy en día, amados hermanos, no sé cuál será tu bendición, no sé cuál será tu problema, pero quizás tú dices, Dios no me escucha, quizás diga, Dios aún no me ha hecho el milagro, pero recordemos, amados hermanos, que en el tiempo de Dios hace el milagro, pero tenemos que esperar la voluntad del Señor. Debemos de seguir persistiendo, debemos de seguir clamando, así como Ana clamaba y oraba largamente a Dios. Dice la palabra de Dios, ahí mismo dice, y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligido de tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Ana era un esposo que la amaba a la mujer, y por eso él le decía, no te soy mejor
que los 10 hijos, pero siempre la mujer tiene un plan delante de Dios. Siempre la mujer tiene algo para Dios. Ana quería, amados hermanos, tener un hijo, y este hijo te quería dedicarlo a la presencia de Dios. Tenía que poner la presencia de Dios, porque Ana dijo en su corazón: si Jehová me provee un hijo, si Jehová me da un hijo, yo lo subiré y lo pondré en el templo de Dios. En el templo de Dios lo dedicaré, lo daré de ofrenda a Dios, de gratitud a Dios, de agradecimiento a Dios. Ana, amados hermanos, se levantaba toda la mañana, se levantaba Ana, amados hermanos, y oraba y clamaba a Dios. Dice ahí en el versículo 9: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Y qué más pasó ahí? Versículo 11 dice: hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre tu cabeza. Que vemos ahí, amados hermanos, nosotros vemos ahí que Ana hizo un voto de dar su hijo al Señor a cambio del favor que Dios le había dado. Ese es el voto que Ana hizo, amados hermanos. El voto de una mujer casada podía ser confirmado o anulado por su marido, según la palabra de Dios, y eso lo vemos en Número 30, de 6 al 15, pero su marido también la comprendió, su marido también aceptó, y los dos hicieron un voto. Y cuando nació el hijo, cuando nació Samuel, amados hermanos, esperó 3 años, luego que lo detectó, luego que le dejó de amamantar, viene y lo lleva a la presencia de Dios, lo lleva al altar, lo lleva al templo donde Ana había hecho el juramento, donde Ana había hecho el voto, para que su hijo ahí esté escuchando la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios, amados hermanos, quiere en esta mañana. Quizás nosotros no sabemos cuál sea tu necesidad, mujer. Quizás, mujer, no sabemos qué es lo que tú le estás pidiendo a Dios, pero debes de pedirle a Dios con sinceridad, debes de pedirle a Dios con ferviente amor, y Dios te va a escuchar. Dios te va a levantar de donde quiera que esté, y Dios te va a proveer los medios necesarios para poder avanzar, para poder seguir creciendo adelante. Lo que tenemos que ser perseverantes, seguir en la oración como Ana oraba fervientemente delante de Dios, y Dios le escucha, y Dios le provee, y Dios le restaura la matriz, y Dios viene y le da un hijo, amados hermanos. Ese hijo de agradecimiento que Ana recibió después de 3 años, viene y lo presenta en el templo de Jehová en Israel, y lo ofrece adelante de Dios. Y más tarde ese hijo, amados hermanos, viene a ser uno de los profetas grandes en Israel, uno de los sacerdotes grandes en Israel, amados hermanos, Samuel, amados hermanos. Y eso es lo que queremos hoy en día, que nosotros debemos de cumplir. Muchas veces los votos que quizás le hacemos a Dios, pero no les cumplimos. Dice la palabra de Dios ahí mismo, versículo 12: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí le tuvo por ebria. Amados hermanos, en el pueblo de Israel había una costumbre, cuando ellos oraban, o sea, abiertamente, que se escuchaba. Pero aquí vemos la palabra de Dios nos enseña y nos dice, amados hermanos, que ella oraba en el Espíritu. Y es por eso, amados hermanos, que muchas veces tenemos que nosotros también orar en el Espíritu. Pedirle a Dios con perseverancia, pedirle a Dios que restaure nuestras vidas, pedirle a Dios que sane cualquier herida de amargura, cualquier problema que tengamos que nos esté afectando nuestro crecimiento espiritual, y Dios nos va a restaurar, Dios nos va
a levantar, amados hermanos, y Dios nos va a dar la fortaleza para seguir adelante, seguir luchando, porque cada quien lucha día a día, amados hermanos, pero luchamos con la ayuda de Dios, y Dios es el que nos va a hacer más victoriosos. Dios es el que nos va a abrir camino, así como Ana era irritada, así como Ana era perseguida por la mujer de Alcana, que se llamaba Penina, pero ella siempre se mantuvo fiel, siempre se mantuvo firme en la oración, siempre se mantuvo firme adelante de Dios, y Dios la restauró, Dios la levantó y Dios le dio un hijo, amados hermanos. Y eso es lo que debemos hoy en día, ser agradecidos, porque aún en las dificultades, aún en la persecución, aún en las situaciones difíciles, situaciones amargas, situaciones críticas, tu mujer que está viviendo situaciones duras, aún la gracia de Dios está contigo, aún la gracia de Dios se mantiene firme, aún la misericordia de Dios se mantiene firme, porque la gracia y la misericordia de Dios son más poderosas, son más firmes que la justicia de Dios. Y eso es lo que debemos de hoy en día, amados hermanos, buscar la presencia de Dios por medio de la palabra de Dios. Y eso nos lleva, amados hermanos, en el versículo 19 dice la palabra de Dios: y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa Ramá. Y Alcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplir el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Y vemos ahí una perseverancia, vemos ahí una oración respondida, amados hermanos, que Dios se acordó de ella. Dios tuvo su oído presto, Dios estuvo atento a lo que Ana clamaba, a lo que Ana pedía, amados hermanos, y Dios viene, le contrajo el voto, le contrajo un hijo por la ayuda, por la petición que esta mujer hacía delante de Dios. Solamente es de disponer nuestro corazón, solamente es de humillarnos delante de Dios, amados hermanos, y Dios nos concede lo que nuestro corazón nos pide. Ahí mismo dice, más adelante dice: y matando el becerro trajeron al niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me lo dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Que vemos la palabra de Dios, que vemos ahí, amados hermanos, la palabra de Dios, vemos ahí que lleva al niño adelante en la presencia de Dios. Ella le explica: yo soy aquella mujer, yo soy aquella persona que oraba, aquella persona que tenía el corazón afligido, aquella persona que estaba dispuesta delante de Dios, y Dios le escucha, y Dios ve que ella ha cumplido lo que ha prometido, ha cumplido el voto que hizo. Viene y le presenta el hijo y lo deja ahí en la casa de Dios. Así, amados hermanos, cualquier situación, cualquier voto que tú estés haciendo, tienes que cumplirlo adelante de Dios. Gloria a ese nombre, Señor. Soberano Dios grande, en esta preciosa mañana, te alabamos, Padre, te bendecimos, te honramos, te exaltamos tu santo y poderoso nombre. Te damos gloria, honra, alabanza a ti, Señor. Llégate, mi Dios, a aquellos corazones, a aquellas madres atribuladas, aquellas madres angustiadas por cualquier situación de la vida, mi Dios. Provéale, Padre, los medios necesarios, Señor, para poder salir adelante de esta pandemia que nos atormenta, nos acecha, nos debilita, por muy fuerte que seamos, mi Dios. Padre, te amamos, Señor, con nuestras dificultades, con nuestros errores, mi Dios de la gloria. Y gracias, Señor, porque tú nos amaste primero a nosotros, mi Dios. Aquella madre que está llorando ahí, Padre, en su casa, sin saber qué hacer, sin saber qué poner en la olla, Señor, mi Dios de la gloria, sin saber que su hijo está enfermo y no tiene dinero, sin saber que no tiene que almorzar, no tiene que merendar, no tiene que llevar a la mesa, mi Dios de la gloria. Derrama sanidad, derrama bendición sobre aquella vida, Señor. Protégela, mi Dios, guárdala, Señor. Mi Dios amado, todo esto te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.
A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Santo es el Señor.